buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, en esta nueva sesión educativa que AGECO facilita para cada una y cada una de las personas mayores, personas de sus familias y personal en general de atención o que trabaja con personas adultas mayores, para compartir el tema técnicas para mejorar la comunicación en tiempos de distanciamiento social. Mi nombre es Isela Corrales y el día de hoy nos va a estar facilitando este importante tema en el contexto actual Sofía Gamboa. Sofía es trabajadora social, es gerente social además y tiene bastantes años de ser gestora en los programas de la Asociación Gerontológica Costarricense. Así que sin más vamos a darle el pase a Sofía. Si gusta, podemos iniciar. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo este tema en tiempos de distanciamiento social, como dice aquí. Entonces vamos a observar, vamos a repasar, a construir en conjunto en relación con lo que son las técnicas para mejorar la comunicación ahorita que estamos viviendo en la vivencia de esta pandemia. Es importante que ustedes sepan que lo que voy a trabajar hoy es sobre la comunicación mía, ¿verdad? Es sobre la comunicación propia, porque puede ser que al final me salgan dudas, ¿verdad? Sobre cómo puedo hacer para que otras personas mejoren la comunicación, pero al final lo que se intenta tratar hoy es mejorar mi propia comunicación. La información que se colocó aquí en esta presentación también toma en cuenta que estamos de repente conviviendo con nuestra propia burbuja social, como le llamamos aquí, ¿verdad? Que son esas personas que viven bajo un mismo techo y que comparten el diario vivir. En esta semana, por ejemplo, estamos en una semana dura para Costa Rica, una semana donde muchos cantones están en alerta naranja, donde mandaron a todo el mundo a teletrabajo y estamos totalmente conviviendo con las personas de nuestra burbuja, sí o sí. Entonces, siento yo que es importante repasar sobre este tema. Lo otro importante antes de empezar es que, bueno, cuando hablamos de comunicación, también se liga un poco con el tema de las emociones y a veces es difícil comunicar cuando las emociones son de mucho enojo, que incluso a veces me ponen a mí o me pueden poner a mí un poco agresiva o agresivo al comunicar. En ese sentido, vamos a tratar de brindar algunas técnicas, ¿verdad? Pero en ese sentido, podríamos entonces repasar algunas charlas que se han dado ya en AGECO sobre el manejo de las emociones. ¿Okay? Lo primero que quiero comentar, vamos a ver si me pasa por ahí es que al inicio cuesta un poquitito. Si me pasa la presentación. Ok, lo primero que quiero comentar es el concepto de comunicación, porque no podemos empezar a hablar de técnicas de comunicación sin saber el concepto de comunicación. Entonces, vamos a ver. Dice que la comunicación es describir, manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa, conversar, tratar con alguien de palabra o por algún otro medio, ¿verdad? Es un elemento básico en las relaciones con otras personas, sustenta las redes afectivas e interactivas porque se transmite y se recibe información. La comunicación se da cuando hablamos, cuando escribimos, es algo fundamental. Todas las personas de una u otra forma nos comunicamos. Desde que nacemos, incluso desde que somos bebés, comunicamos con el llanto, con la sonrisa, de manera corporal, con los movimientos y también cuando somos mayores y cuando de repente, por ejemplo, se tiene algún tipo de dependencia, todavía hay formas de comunicación, siempre hay formas de comunicación, ¿verdad? A veces se usa mucho con una persona mayor dependiente, por ejemplo, que ya no habla, pero que sabemos que nos está entendiendo, que nos estripe la mano, ¿verdad? Que nos mueva los ojos, todas esas son formas de comunicación. Es importante también el tema de cuáles son esos elementos de la comunicación. Y aquí los vemos. Bueno,
los elementos de la comunicación son el emisor, la persona emisora, que es quien está hablando o quien escribe, por ejemplo, la persona receptora, que es ese oyente o lector, quien recibe el mensaje. El código son todos esos signos que se hacen, ¿verdad? O que se utilizan para transmitir un mensaje. El mensaje es lo que se dice, ¿verdad? Esas palabras, ese párrafo, esa oración, ese gesto, eso es el mensaje. El canal es ese medio empleado para comunicarse. Y ahí vamos a ver ahorita cómo en estos tiempos de distanciamiento han cambiado un poco los canales de comunicación, o se han empezado a utilizar, o se ha hecho más usual algunos tipos de canales. Y el referente es de lo que trata el mensaje, ¿verdad? Que es explícitamente lo que se dice. El mensaje son las palabras, la oración, pero el referente es lo que yo quiero dar a entender con ese mensaje. Eso básico es lo que vamos a repasar sobre el tema de comunicación en general para que podamos entrar a lo que es comunicación en sí. Ahora, en estos tiempos de distanciamiento social, algunos canales han tomado fuerza, lo vemos por aquí. ¿Cuáles? La mensajería vía celular, incluyendo lo que hacemos ahora con frecuencia, los audios, los videos, para que nos vean, porque como no nos podemos ver, abrazar, estamos tratando de mantener esa afectividad o demostrar nuestra afectividad compartiendo nuestra voz, nuestro cuerpo por medio de videos, nuestros gestos, para que se lea mejor o se entienda mejor nuestro mensaje. También se están dando muchos intercambios por medio de redes sociales o plataformas de comunicación, como lo que estamos haciendo ahorita, plataformas como Zoom, como en redes sociales como Facebook, que estamos viendo muchos Facebook Live, donde se hacen webinars, que son estas charlas en vivo con cierta interacción con el público. Y también es común el tema de las videollamadas grupales o de las reuniones grupales, donde ahí también nos comunicamos y esto se hace por distintas plataformas. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuáles son los canales de comunicación que ustedes más están utilizando actualmente? Los podemos escribir en el chat. ¿Ustedes creen que han cambiado los canales de comunicación de antes de la pandemia a los tiempos actuales? Quisiera que nos comenten por ahí. Esta charla de hoy, este espacio que tenemos para compartir, yo quiero que sea para construir y que vayamos interactuando por medio del chat. Vamos a ver, Isela, tal vez me ayuda a ver qué nos está comentando la gente. ¿Han cambiado esos canales de comunicación en relación a antes de la pandemia y en los tiempos actuales? ¿Qué piensan? Bueno, por acá tenemos los primeros comentarios. Buenos días, dice Julie. Sin duda la tecnología parece haber suplantado esa comunicación cara a cara que solía ser más normal. Otros comentarios dice, las videollamadas son básicas ahora en tiempos de pandemia, se usan a diario. Otro comentario dice, tal vez no, pero ahora se usa más. Otra persona por acá nos dice, nunca había conocido el Zoom. Videollamada, en mi caso, con mi madre, la llamada la siente más distante. En videollamada siente más cercanía. Puro celular, las videollamadas, las plataformas, los correos, el WhatsApp. Ok, exactamente. Tal vez antes los veníamos usando, pero ahora, como dice la persona que lo comunicó ahí, puro celular, ¿verdad? Estamos a puro dispositivo tratando de mantener esa comunicación con nuestros seres queridos. Y sí, esa percepción yo también la siento. Las videollamadas nos hacen sentirnos más cerca porque nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos escuchando no solo voz, sino también viendo gestos, viendo a la persona. Yo me doy cuenta cómo está, si está bien, ¿verdad? Le veo el rostro, le veo el semblante, ¿verdad? Entonces, estos medios actuales, estos canales que estamos utilizando con mayor frecuencia ahorita, nos están ayudando muchísimo en la pandemia. Yo los insto, ¿verdad? Yo los insto a que sigamos
utilizando este tipo de canales, el Zoom. Ya muchos nos hemos alfabetizado tecnológicamente con el uso del Zoom para poder encontrar y disfrutar de todas las funcionalidades que tiene, así como otras plataformas que si tenemos Teams, que si tenemos, bueno, muchas plataformas que tenemos actualmente en diferentes países están usando diversas, en los Facebook Live también, el WhatsApp, ¿verdad? Que ahora también permite hacer videollamadas hasta con 8 personas, entonces podemos interactuar con varios de nuestros miembros familiares. Entonces, es una forma de sentirnos más cerca, esta forma de comunicación donde nos vemos, donde nos escuchamos. Sí es importante saber, por ejemplo, en reuniones como esta, que no podemos obligar a las personas a que se dejen ver, ¿verdad? Porque hay muchos elementos. En un curso de hace poco que estábamos haciendo en AGECO de Zoom con algunas personas voluntarias, hablábamos, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, las personas que trabajamos y que necesitamos ahorita estar haciendo estas interacciones vía Zoom, no podemos obligar al receptor a que se deje ver. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, distractores para un grupo. Tal vez yo no tengo las condiciones en mi vivienda para estar en silencio, por ejemplo, o va a haber gente pasando por atrás mío. Entonces, esas cosas pueden ser distractores para mí, como puede ser que exista alguna situación emocional que haga que la persona no quiera dejarse ver en ese sentido, pero sin embargo se sigue dando la comunicación. Eso es un elemento importante para las personas que estamos trabajando con plataformas virtuales en relación con la comunicación. ¿Qué tipos de comunicación tenemos? Bueno, tenemos la comunicación verbal, que es cuando hablamos, cuando decimos, ¿verdad? Y se liga mucho con la comunicación oral, que es cuando escuchamos, ¿verdad? Lo que se dice. Y tenemos la comunicación no verbal, que son todos esos gestos, ¿verdad? Que se pueden manifestar con el movimiento del cuerpo, con el uso de las manos, con la mirada, con la sonrisa. Y la comunicación escrita, que es la que vemos por medios escritos, que si el periódico, que si lo que vemos gráficamente en las redes sociales, ¿verdad? Que si lo que vemos en una revista, que un mensaje por alguna de las aplicaciones web que tenemos ahorita a la mano. Todo eso es comunicación escrita. Eso es muy básico. Vamos a entrar ahorita a, de verdad, estas técnicas que preparamos para mejorar o repasar sobre la comunicación con las personas en esa burbuja social. Lo primero, importantísimo, es ese contacto cara a cara, mirándonos a los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos, el rostro comunica, ¿verdad? Si nosotros comunica que estamos atentos, que estamos atentas, que queremos realmente que el mensaje sea comprendido. El otro tema es la posición corporal recta, ¿verdad? También eso significa que estamos dando atención y que queremos recibir atención. Es diferente que yo esté así hoy hablando con ustedes a que yo esté así hablando con ustedes o que yo esté así hablando con ustedes, ¿verdad? Es diferente. Necesitamos que se demuestre que nosotros queremos atención y damos atención a ese receptor o receptora. Ayudarnos con los gestos, cuidando con que coincida lo que se dice y lo que se hace. A veces los gestos nos juegan una mala pasada. Seguramente a muchos nos han dicho alguna vez, ay, hoy la veo como decaída. Y yo me siento súper bien. Yo me siento súper bien. Y la otra persona está malinterpretando mi rostro, ¿verdad? O el tema de que sí, yo me siento súper bien, hoy estoy radiante, hoy estoy alegre y mi cabeza está diciendo otra cosa. Entonces, tenemos que cuidar nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal al momento de comunicar y manejar un tono y volumen de voz adecuado, respetuoso y cordial. En nuestras burbujas estamos ahorita súper sensibles a cualquier cosita. Yo me he encontrado memes, por ejemplo, en redes sociales que dicen,
estás parpadeando muy fuerte, ¿verdad? O estoy escuchando tu respiración, ¿verdad? Eso significa que estamos como muy sensibles en nuestras burbujas actualmente. En este momento de confinamiento, donde estamos conviviendo con nuestra familia, es importante manejar el tono y el volumen de voz adecuado, cordial, un volumen normal, sin gritos, ¿verdad? También hay que respetar cuando otra persona, por ejemplo, está trabajando y yo me estoy comunicando con otras personas de la familia y esta persona está trabajando, por ejemplo, necesita concentración. Aquí, sí, es lo que les hablaba antes de lo del tema de la agresión o la violencia, sí tenemos que cuidarnos mucho en ese sentido. Es real que se han disparado los casos de violencia. Mucho pueden detectarse desde la comunicación verbal, por los gritos, por el maltrato, por el uso de palabras que son insultos, por ejemplo, la comunicación, ¿verdad? O la agresión se detecta por medio de esas formas de comunicación también. Entonces, es importante manejar ese tono, esa cordialidad. Y ahí se suma lo que viene en la siguiente lámina. Ok. Dice que hay momentos donde las emociones son tantas, ¿verdad? Y que, como les dije al principio, puede haber enojo, puede haber tristeza, puede haber frustración, que yo estoy sintiendo emociones o sentimientos negativos, ¿verdad? Y en esos momentos, ¿verdad? Como les dije al principio, estamos hablando de mi forma de comunicarme. Yo tengo que saber detectar que ese no es el mejor momento para expresar un mensaje. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a respirar y vamos a hablar después de un tiempo. Cuando esas emociones y sentimientos se tornen positivas, dice aquí, yo digo que por lo menos me haya yo calmado, ¿verdad? Que yo ya me sienta con esa disposición al diálogo y que yo sienta que no me voy a, como decimos aquí, alzar, ¿verdad? En el momento en que yo entre en comunicación con la otra persona, que yo tenga disposición y que yo sienta que ya puedo hablar en un tono cordial, ¿ok? No siempre, ¿verdad? Aquí lo que es súper importante es que no siempre tengo que obligarme a comunicarme, ¿verdad? Comunicarme con palabras o hablar sobre una situación en específica, por ejemplo, algo que me está molestando, sino que yo debo detectar cuándo es el momento idóneo para hacer una solicitud, por ejemplo, para expresar algo que debemos mejorar en la convivencia familiar, por ejemplo. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar ahorita de las técnicas propiamente de comunicación asertiva. La asertividad es tratar de decirlo de la mejor manera para decir este concepto en palabras resumidas. Aquí sí vienen técnicas muy puntuales, es posible que ya las conozcamos, es posible que ya las utilicemos. Hoy vamos a repasarlas y vamos a, en todas estas técnicas que vamos a repasar hoy, yo les voy a dar cómo emplear la técnica y estas frases específicas para decir o para autoevaluar esa forma de comunicación. Entonces, esta primera técnica se llama evaluar su estilo. Aquí dice que para emplearla debemos preguntarnos cuestiones como, bueno, al comunicar, ¿estoy defendiendo mis derechos? ¿Estoy diciendo sí a todo a pesar de que no tengo tiempo? Por ejemplo, esos son aspectos que debemos autoevaluarnos. Culpo siempre a las demás personas si algo me sale mal, ¿verdad? Entonces, la otra persona, la persona receptora va a captar esas cosas y esas cosas pueden causar dificultades en nuestra casa, en nuestra burbuja. Entonces, aquí es importante que si uno identifica que está teniendo un estilo agresivo después de obtener respuestas ante esos anteriores cuestionamientos, vamos a tratar de buscar tonos más amables, como dice aquí, al hablar y al escuchar.
Y por el contrario, si más bien con las respuestas yo estoy identificando un estilo pasivo, tendré que reafirmar los mensajes que doy y comunicar más mis opiniones. Esto es en relación con la primera técnica, que es evaluar el estilo. Es identificar si estoy siendo muy fuerte al comunicar, ¿verdad? A veces hay signos, por ejemplo, de autoritarismo, ¿verdad? O si más bien estoy siendo pasiva o pasivo y necesito comunicar con mayor firmeza, porque hay gente que es muy dubitativa, muchas dudas, no sé, ¿verdad? No me posiciono, hablo suave, hablo en un tono como perezoso y eso a veces no le deja claros los mensajes a las otras personas. Aquí hay otra técnica, la segunda técnica se llama frases en yo. ¿Cómo empleo esa técnica? Reafirmando mis opiniones y mis deseos, también mis derechos. Le debo hacer saber a las demás personas lo que yo estoy pensando, sin sonar como que yo les estuviera acusando. Vean aquí el ejemplo, está muy claro. En lugar de decir yo no estoy de acuerdo, perdón, en lugar de decir usted está equivocado, vamos a decir yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Entonces aquí estoy centrándome en lo que yo pienso. Aquí es como en estos debates, ¿verdad? Donde la persona quiere darnos, como meternos en la cabeza que lo que ella o él está diciendo es lo correcto. Entonces ahí vamos a decir, por ejemplo, que yo respeto lo que usted piensa, pero que yo no estoy de acuerdo con esa opinión y que esta es mi opinión. ¿Okay? La tercera técnica es aprender a escuchar. Esto a veces cuesta. Yo, por ejemplo, yo es algo que he tenido que poner en práctica porque antes era un poco más interruptora de los mensajes. Ok, entonces estábamos con la tercera técnica, aprender a escuchar. Ya dijimos que la podemos emplear, por ejemplo, tratando de que las otras personas siempre terminen sus frases. ¿Cómo lo podemos emplear también? Moviendo la cabeza de manera afirmativa o con algunos gestos de afirmación, dándole a entender a la otra persona que voy a dejar que termine de hablar. Esa es la tercera técnica, aprender a escuchar para mejorar la comunicación. La cuarta técnica se llama buscar acuerdos. ¿Cómo la empleo? Bueno, es importante que nosotros en nuestra convivencia diaria busquemos un ganar-ganar, no un ganar-perder. El ganar-ganar es ese pensamiento es lo que va a favorecer la toma de acuerdos con las personas con las que yo estoy conviviendo. Debo tratar de evitar posturas extremas en las que solo gane o pierda a alguien. ¿Y cómo lo podemos ya de manera ejecutiva o en ejecución ponerlo en práctica? Por ejemplo, tratando de conversar y dividir responsabilidades y llegando a acuerdos según lo que entre ambas logramos conversar y dialogar. La quinta técnica se llama aprender a decir no. Y esta es fundamental en estos tiempos de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque los mandatos, digamos, las recomendaciones que nos está haciendo el gobierno y que una persona racional va a poner en práctica es precisamente el distanciamiento. Algunas personas no han logrado comprender la necesidad de distanciamiento. Las personas mayores, por ejemplo, tienen aún, bueno, todas, pero factores de riesgo que definitivamente les hace necesitar sí o sí el distanciamiento social. Y aquí lo importante, ¿verdad? Como dice la técnica, es decir no y repetirlo y reforzarlo. Hay frases cordiales para hacerlo. No, gracias, no necesito, no deseo, no quiero. A veces las personas buscan un justificante, pero en una situación como en la que estamos, ya todo el mundo sabe el justificante. Entonces, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo claramente. No me salude de beso, no me abrace, no vengan y me visiten
hasta que esto pase. ¿Verdad? Hay que decirlo con cordialidad, hay que pedirlo por favor si lo queremos, pero hay que decirlo y reiterarlo las veces que sea. Y nosotras, aunque nos cueste, aunque sea nuestra familia, aunque son nuestros hijos, aunque son nuestros nietos y nietas, tenemos que ser firmes con este distanciamiento social, porque hay muchas personas que somos, todas nos tenemos que proteger y muchas tenemos además factores de riesgo que están requiriendo este distanciamiento total y rotundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí, si la persona sigue insistiendo en cometer pues estas acciones como seguir saludándome de beso, querer darme la mano, querer abrazarme, venir a la casa como si fuera un día normal y visitarme, tomar café, estar cerca, no respetar ese 1,8 2 metros de distancia que nos han recomendado, tenemos que decir no y aprender a decirlo sin que nos dé pena, porque más pena le va a dar a los demás si a mí me pasa algo y si yo me contagio. Entonces es aquí ser fuertes y decir no. Vamos con la siguiente técnica, la sexta técnica se llama disco rayado. Esta técnica se usa cuando tratan, por ejemplo, de manipularme. Es muy parecida a la anterior, reafirmando lo que se quiere, lo que se necesita. Hay que intentar hacerlo de manera serena y evitando usar las mismas palabras. Hay que decirlas, el mensaje puede ser de diferentes formas, pero dando el mismo mensaje. Digo sí, digo no, le comprendo, sí, le estoy entendiendo, claro, me parece, no estoy de acuerdo, permítame darle otra opinión. Si la persona a veces está con esa interrupción o así, ahí es donde yo entro con permítame darle mi opinión o no estoy de acuerdo. Si la persona sigue queriendo imponer lo que ella quiere o que yo me posicione sobre lo que ella o él piensa, aquí vamos a emplear una de las técnicas que ya conversamos, no estoy de acuerdo, permítame darle mi opinión y si no me deja, pues lo repito hasta que me deje. Esa es la técnica del disco rayado. La otra técnica se llama afrontar críticas. ¿Cómo empleo esa técnica? Utilizando frases como gracias por sus observaciones, lo tendré en cuenta. O esta otra frase, sobre el tema buscaré un criterio experto. Muchas de estas técnicas son para estas personas que son insistentes, ¿verdad? Que quieren imponernos su pensamiento y tal vez yo sigo estando en desacuerdo. Tal vez no estoy muy segura o muy segura si lo que yo estoy pensando es cierto o no. Entonces, es muy sabio esta frase. Sobre el tema, sobre lo que estamos conversando, mejor voy a buscar una segunda opinión o buscaré un criterio experto. Y con eso podemos, por ejemplo, prevenir una discusión fuerte. Esta otra técnica, a ver, vamos a ver, se llama afrontar emociones. ¿Cómo empleamos la técnica? Bueno, ahí sí es identificar nuestros estados emocionales. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice aquí, cerrando los ojos, pensando en la situación que acaba de pasar y preguntándome a mí misma, a mí mismo, ¿qué me está generando esto? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Verdad? Y podemos hacer rápidamente un plan, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me estoy sintiendo así? ¿Me genera esto? Podemos emplear la técnica del balcón, que era no comunicarnos en ese momento, por ejemplo, o yo puedo decidir, mi plan puede ser, bueno, voy a expresarlo en este momento, para que la persona entienda cómo yo me estoy sintiendo. Y expreso directamente, estoy llorando de alegría o me siento frustrada por esa actitud. Ya habíamos conversado sobre esto, por ejemplo, es que hoy estoy un poco triste o hoy estoy eléctrica, dicen por aquí, me siento muy alegre, y estoy demostrando
mi efusión por alguna situación que está pasando, ¿verdad? Puedo decidir también comunicar esas emociones que estoy sintiendo. Okay. La siguiente técnica se llama solicitar cambios de comportamiento a la otra persona. Eso nos puede favorecer mucho la comunicación porque aquí, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos como esa tendencia a evitar los problemas. Y a la gente no nos gusta decir lo que estamos sintiendo a veces, como por no hacer pasar un mal rato, me lo escondo y peor aún, no lo hablo con la persona con la que debo hablarlo y lo hablo con otra persona con la que no debería hablarlo, que es lo que llamamos los chismes, ¿verdad? Entonces ahí sí, el ideal, ¿verdad? Para evitar problemas, discusiones a futuro, es importante asumir el problema, describir el comportamiento que quiero que la otra persona cambie, ¿verdad? Enunciar las consecuencias del cambio de comportamiento, expresar cómo se siente por el problema y finalizar solicitando el cambio de comportamiento de forma concisa y clara. ¿Ok? Casi que son unos pasos muy concretos a seguir. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita en tiempos de confinamiento, estamos trabajando. Digamos que solo hay una mesa de comedor donde trabajamos todas las personas que tenemos que hacer teletrabajo o que estamos conviviendo. Y hay una de las personas que canta y canta todo el día, una de las personas de mi familia. Y eso me está desconcentrando para trabajar, por ejemplo. Entonces, dice aquí que quiero cambiar. Me gustaría que trates de escuchar la música sin cantar. Eso es súper directo, pero vamos a tener que decirlo, por ejemplo. Enunciar las consecuencias del cambio. Bueno, dejar de cantar puede ser que me permita a mí más concentrarme y a usted también. ¿Ok? Eso puede ser una consecuencia. Expresar cómo me siento sobre el problema. Es que me siento frustrado porque no me concentro y me atraso en el trabajo. Y finalizar solicitando de nuevo, ¿verdad? El cambio de comportamiento. Entonces, por favor, si puedes cantar menos o cantar solo en tus recesos, o bueno, habrá momentos en que tocará, busquemos otro lugar de trabajo para sentirnos un poco más cómodos al trabajar. Y así muchos otros ejemplos podemos tener, siempre tratando de seguir los pasos, ¿verdad? Seguir los pasos. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Qué consecuencias tiene ese cambio de comportamiento para mí, para usted? Y expresar de cómo nos hemos venido sintiendo en ese problema y reiterar el cambio que necesitamos. Esta novena técnica se llama autorrevelación. ¿Cómo empleamos esa técnica? Se basa en decir a la otra persona lo que le gusta de ella con la intención de crear confianza para hablar. Entonces, ¿cómo emplear la técnica de la autorrevelación? Esta es la novena técnica. Se basa en decir a la otra persona lo que le gusta de ella con la intención de crear confianza para hablar. Esta es una técnica bastante positiva, ¿verdad? Por ejemplo, le expreso, me gusta cuando usted es sincero. Y a partir de ahí se abre una conversación sobre algo que necesitamos arreglar. Es muy importante para mí conversar esta dificultad. Entonces, a partir de ahí también se abre la conversación. Puede ser un debate cordial. Le quiero contar lo siguiente porque usted me inspira confianza. También son como frases que podemos utilizar muy positivas, revelándole lo que pienso de ella o de él para poder abrir una conversación. La 10ª técnica se llama banco de niebla. Esta técnica se usa para evitar un conflicto ante ataques o voz agresiva. Se dicen respuestas inesperadas para frenar el comportamiento agresivo. Aquí es como se dice popularmente, bueno, cambiemos de tema. Es cambiar el tema de manera repentina, haciendo un comentario insignificante, por ejemplo, hablar del clima, de una noticia del día de hoy o de un recuerdo del pasado.
Ya hablamos del tema de la agresión. Ahí sí es agresión, si ya estoy denotando que hay constancia en esa forma de comunicarse hacia mí, si hay insultos, ¿verdad? No voy a ampliar esta técnica, no tengo que aguantar agresión. Ahí sí es importante, por ejemplo, valorar una denuncia por abuso psicológico. Pero si es una cuestión esporádica, y yo estoy de manera empática entendiendo por qué esa persona de repente levantó un poco la voz, podría utilizarlo, hacer el cambio de tema. También puedo utilizar el subir al balcón, ¿verdad? Que es alejarme y no comunicarnos en este momento, frenar la comunicación. A ver, en nuestra casa también tenemos que prestar atención al lenguaje no verbal. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchísimas formas y muchísimos análisis de la comunicación no verbal que podríamos hacer. Sin embargo, ahorita solamente vamos a plantear algunos que yo creo que son los que más se nos pueden presentar mientras estamos en nuestra casa, en nuestras burbujas. Cuando hablamos, ¿verdad? Estas cosas uno creería, a veces uno no las cree, pero inconscientemente el lenguaje no verbal va a hacer que la persona se abra más o se cierre, ¿verdad? En relación con la comunicación hacia mí. Entonces, aquí lo que vamos a analizar son algunos significados de ese lenguaje no verbal y también cómo, ¿verdad? Y con qué objetivo, para que usted haga un poco más consciente la utilización de esos gestos, de ese lenguaje corporal. La palma de la mano abierta en todo momento, por ejemplo, denota sinceridad. Entonces, si yo estoy hablando así, significa sinceridad, ¿verdad? Estoy mostrando mis palmas. Si estoy así, ¿qué significado me da esto? Y que de repente estoy escondiendo algo, ¿verdad? Que estoy poniendo una barrera, una coraza. Puño cerrado revela tensión, nerviosismo, o que se oculta la verdad, es lo que les acabo de decir ahorita. Los hombros caídos, ¿verdad? Sugiere tristeza. Entonces es importante, como hablábamos al principio, tratar de mantener una postura recta, una postura erguida. Pestañear constantemente denota atención total en la conversación. Tampoco lo voy a hacer así súper constante, pero sí. ¿Por qué el tema de pestañear constantemente? Porque si yo me quedo así, fijo, sin pestañear, parece que me perdí. Entonces, por eso el pestañeo es un signo de atención. Otros signos de lenguaje no verbal. No mirar a una persona a los ojos puede sugerir rechazo. Desde el principio dijimos que es importante mirar a los ojos, porque si no lo miramos puede parecer que no me está interesando esa conversación, ¿verdad? Tocar demasiado a una persona, la necesidad de más atención. Entonces ahí es donde me tengo que fijar si tenemos en nuestra burbuja hijos, nietos, ¿verdad? Y me están tocando el hombro, ¿verdad? Mamá, papá, vení un toque, me están tomando de la mano, vení un momento. Eso significa que necesitan atención. Una mirada prolongada con la cara seria revela curiosidad. Sin embargo, ya hablamos que puede ser importante el pestañeo para que además se perciba que existe atención. Jugar con un objeto cualquiera, ¿verdad? Eso pasa mucho, por ejemplo, en las entrevistas laborales o si estamos hablando de un tema serio, de algo que me tenían que decir, que era una noticia para mí. Si yo estoy jugando con un lapicero, con un adorno, con lo que sea, puede denotar nerviosismo, inquietud y ansiedad. Entonces, si yo lo estoy observando, por ejemplo, en otras personas, puedo emplear las técnicas de, por ejemplo, la de la autorrevelación ahora, que decía que yo le expreso cómo me siento. Bueno, estamos en un ambiente de confianza, a mí me gusta cuando hablamos de manera abierta, por ejemplo. Y para terminar,
Y para abrir el chat y abrir las preguntas finales que vamos a compartir ahorita, vamos a analizar algunos refranes. ¿Por qué? Porque el conocimiento popular es sabio y también nos aporta algunas técnicas de comunicación. Son, creo que 5 refranes los que puse por aquí. Vean. En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Tiene que ver con la necesidad de no estar conversando o hablando sobre cosas que no nos competen, por ejemplo, sobre temas que están de más en una relación, por ejemplo, en una relación laboral, en una relación vecinal, ¿verdad? Aquí es el tema de no estar haciendo, como le decimos aquí, chismes, ¿verdad? No estar hablando aumentativamente, ¿verdad? Aumentando el mensaje que alguien me dio, por ejemplo. A palabras necias, oídos sordos. Aquí es al revés, ¿verdad? Cuando me están diciendo cosas que en realidad no me interesan, me están hablando mal de una persona, o me están haciendo dudar sobre ciertas cuestiones, o estamos hablando a las espaldas de alguien, ¿verdad? Es el tema de frenar. Como decía una de las técnicas, decir, no, no quiero escuchar eso. Si vamos a hablar eso, vamos a hablarlo enfrente de la persona y lo vamos a arreglar de una vez. Y es atreverme a hacerlo, porque a veces más aplico el de que en boca cerrada no entran moscas, y sí escucho todo eso que me están diciendo, por ejemplo, a las espaldas de alguien. Tal vez después no digo, pero también es feo, ¿verdad? Estar escuchando cosas negativas de otras personas, o como decimos aquí en Costa Rica, comiéndome a alguien, diciendo cosas malas de alguien, cuando más bien deberíamos, en un momento como en el que estamos, ya que nos afecte o que ¿verdad? Que nos tengamos cierta preocupación por el tema del virus, pero estar preocupándonos en tiempos como los de ahora por problemas y relaciones interpersonales dañándose por cosas como esta, como que no estamos en un tiempo, ni ahora ni nunca, de estar aceptando comentarios negativos de otras personas. Aquí hay otros 2 refranes. Dice, lo que el mundo, esto es más una frase, ¿verdad? Una reflexión. Lo que el mundo necesita son menos palabras y más comunicación. Esto es el legítimo, no le para el pico, ¿verdad? Habla y habla y habla y al final no nos dice nada. Entonces es con todas las técnicas que hemos venido conversando y reafirmando y repasando, es tratar de decir mensajes claros finalmente, decir mensajes claros para que la persona nos pueda entender y no divagar con un montón de bla, 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 como decimos a veces, y al final el mensaje no es conciso. Que hay otro que dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Vean qué profundo, ¿verdad? Aquí es muy parecido a lo que hablamos antes, ¿verdad? De que tenemos que frenar el hablar cosas negativas de otras personas o de otras situaciones y no ser ligero de labios, como dice aquí, hablando, ¿verdad? Porque puede llevarnos a la ruina. Que hay otros 2, oyendo, viendo y callando, con todos en paz meando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto es un dicho, pero ya hablamos también que a veces el escuchar tantas cosas negativas también, por ejemplo, a mí no me hace bueno para mi salud mental, ¿verdad? Entonces es el tema de frenar, de frenar. Ahorita con los temas del COVID también en la casa, tal vez yo decidí ver las noticias, por ejemplo aquí, ver la conferencia de prensa al mediodía, a la 1 de la tarde. Pero de repente tengo a alguien en la casa que pasa todo el santo día viendo todo lo que está pasando sobre el COVID. Y me dice, se murió se murió aquel, pasó tal fiesta en no sé dónde, hay más casos en no sé cuál cantón.
Y todo eso a mí me está abrumando, ¿verdad? Porque ya esto es fuerte, ya esto que está pasando es fuerte. Entonces ahí, ¿verdad? Vamos a aplicar técnicas y decir, por favor, solo voy a ver lo de la conferencia de prensa, no quiero sentirme abrumado al saber cada una de las noticias que usted está captando, ¿verdad? Todo el día. Si quiere verlas, perfecto, no tengo ningún problema, pero resérvelas para usted. Yo solo me voy a informar en este momento del día. Y el resto del día trato de hacer otras cosas para la distracción y para no sentirme agobiado. Por ejemplo, esto es una decisión que uno puede tomar y que es importante de aplicar si así lo estoy necesitando por un tema de salud mental, salud emocional. A buen entendedor, pocas palabras bastan. También ya está muy relacionado con lo que hemos hablado en este rato. Es el tema de, más que todo centrado en el mensaje, ¿verdad? En que necesitamos hacer mensajes claros y concisos. Y también este es como ese tema de las indirectas, ¿verdad? Que más bien el consejo mío sería hacer directas, no indirectas, porque a veces es muy, muy cansado, muy agobiante también, que la gente quiera decirme algo y que al final no me dice nada. Entonces es mejor dar mensajes claros. Ok, esta sería la información que yo tengo hasta aquí. Y les doy muchísimas gracias por su atención y vamos a pasar entonces ahorita a las dudas y consultas y a compartir lo que hemos venido pensando sobre lo que conversamos el día de hoy, sobre estas técnicas, cómo las puedo utilizar en casa. También puedo aconsejar a otras personas según lo que ya hemos hablado sobre cómo emplearlo, o si también si tengo ejemplos de cómo ya lo empleo, cómo lo hago, lo podemos compartir. Quedo a la escucha de ustedes.